de los 70, una mujer de origen libanés llegó hasta Argentina con el fin de buscar un futuro mejor. Esas manos prodigiosas y su exquisito paladar le permitieron abrir un restaurante con mucho éxito. Pero todo se empañó cuando el arrendador comenzó a acosarla sin imaginar que terminaría siendo parte del menú. Este es el caso de Emilia Basil, la descuartizadora de San Cristóbal. Bienvenidos sean apasionados del misterio y el suspenso. Espero se encuentren muy bien. Yo por aquí, muy agradecida con ustedes por acompañarme en cada una de las historias. Esta inquietante historia tiene como protagonista a Emilia Basil, una libanesa que llegó a Argentina con solo una libreta de dirección de alguno de sus compatriotas. Aún así, ella nunca los buscó y decidió abrirse camino por sí misma. En primera instancia, se instaló en Buenos Aires, en una pensión cerca al puerto. Dora Ramos, la dueña de la pensión, fue quien le enseñó las primeras palabras en español. Y Emilia, en agradecimiento y por conveniencia, limpiaba la casa y le cocinaba. Ella sabía que si mantenía feliz a la dueña de la casa, tendría un buen futuro. Dora era de las personas que le gustaba recibir inmigrantes y disfrutaba mucho de la gastronomía extranjera. Cada vez que llegaba un huésped, le pedía que le prepare un platillo de su tierra. Cuando Emilia llegó y cocinó platos de su país, Dora quedó encantada. La comida libanesa era una de sus preferidas. Emilia, en poco tiempo, logró dominar el idioma. Obtuvo algunos amigos, los cuales la apodaron la turca. Durante este tiempo tuvo varios empleos hasta que finalmente se estabilizó en un frigorífico. Era un trabajo bastante pesado que requería esfuerzo físico. Tenía que levantarse temprano, viajar y despostar reses. Esta era una técnica para cortar la carne en diferentes tipos de cortes, y para eso se necesitaba fuerza y pericia para un buen resultado. Dora, siendo amiga del dueño de la frigorífica, no dudó en recomendar a Emilia. El dueño, en respuesta al lado amical que sostenía, accedió a ponerla a prueba. Él quedó satisfecho con su labor. Emilia incluso trabajaba más duro que un hombre y llegó a realizar cortes con reses completas. Pero no todo era trabajo. Allí conoció a un español. Él también cortaba reses y en secreto mantenían una relación. Y es que él era casado y eso a Emilia no le importaba. Cuando Dora se enteró, le recriminó aduciendo que no tendría oportunidad de casarse con él. Pero Emilia ni se ofendió ni le importó, como que le dijo, ya bueno, es lo que hay y ya. Después de eso, Emilia tuvo otros amantes. Pasaron 10 años, su vida continuaba como siempre. Vivía en la pensión, preparaba empanadas y guisos árabes, seguía trabajando en el frigorífico y de vez en cuando visitaba el bar de Constitución, donde conoce a Felipe Coronel Rueda, un peruano 13 años menor que ella. Él, al igual que Emilia, estaba inmerso en el mundo de las carnes. Cada mañana iba al frigorífico a realizar las compras y se quedaba asombrado de ver a una mujer de baja estatura cortando reses. Cuando Felipe ingresa al recinto y se percata que Emilia estaba sola en una de las mesas, se acerca. Desde entonces entablan una amistad. Emilia se da cuenta de las pretensiones amorosas de Felipe y aunque a ella no le gustaba el hombre, decidió aceptarlo para no quedarse sola. Los hombres con los que ella solía frecuentar no estaban dispuestos a formar una familia. Meses después, Felipe y Emilia
hijos, Florinda Esperanza, Rosa Isabel y Mirta Emilia. Los planes que tenían a futuro era comprar el local y para ello logran reunir un dinero y le proponen al dueño abonar una parte y la diferencia la pagarían en algunos meses, y hasta que no se cancele la deuda, el dueño podía seguir viviendo en una de las habitaciones del recinto. Ahora, ¿quién era el dueño? Se trataba de José Petriela, alias El Tano. Él también era inmigrante, un italiano que había escapado de su país. Él era plomero, soltero de unos 60 años. Ganaba muy bien, tanto que logró comprarse algunas propiedades. Tano aceptó la propuesta. El restaurante abrió sus puertas. El negocio logró posesionarse. El personal de Tele 11 era su principal clientela. Aún así, las cifras no alcanzaban para cubrir la deuda. Felipe, en un esfuerzo por ganar un dinero extra, iba a trabajar a una fábrica. Todos los días salía temprano, mientras Emilia preparaba las empanadas de guisos para ofrecer en el menú. Por otro lado, Tano, en medio del encierro y la soledad, le venían pensamientos y tener cierto interés en Emilia, al punto que empezó a acosarla. Ella accedía con el fin de alargar la fecha de pago, pero algunas fuentes indican que Emilia estaba aburrida de la rutina. Los hijos, el trabajo y el marido la tenían agobiada, y por esta razón mantenía una relación extramatrimonial con Tano. Sea cual fuese el caso, en algún momento la mujer también se aburrió de su amante, y es que Tano comenzó a enamorarse de Emilia y quería pasar más tiempo con ella. Por las tardes la llamaba con el fin de coordinar un encuentro por la noche, pero Emilia siempre encontraba un pretexto para decirle que no. Tano, ofuscado con la respuesta, golpeó los vidrios de la cocina, exigiéndole y amenazándole que le contaría la verdad a su marido. Emilia no soportó más y decidió poner fin a esa situación. Ella le dijo que iría al cuartito en la madrugada. La mujer se pasó la tarde pensando en la manera de terminar con su problema. Finalmente decidió no ir, pero Tano, deseoso de verla, fue hasta su puerta a buscarla. Ella lo escuchó y salió sigilosamente de su habitación para envolverse en los brazos de Tano. Emilia logró engañarlo y sin que él pudiese hacer algo por defenderse, la mujer sacó una cuerda de nylon y lo estranguló. El italiano nada pudo hacer. Con la destreza que tenía Emilia con las reses, fácilmente logró su objetivo en la madrugada del 24 de marzo de 1973. Horas más tarde, y con cabeza fría, Emilia tenía que resolver qué haría con el cuerpo. No podía sacarlo de la casa porque alguien la vería. No tenía jardín donde enterrarlo y no podía dejarlo en su habitación por el fuerte olor que emanaría. Luego de ver las posibles soluciones, recurrió a su experiencia como carnicera. Las reses se conservaban mejor trozadas y cocidas, y al ser ingeridas no quedaba rastro. Con eso quedaba todo resuelto. A la mañana siguiente, Emilia fue a la habitación de Petriela con un par de cuchillos. Lo desvistió, buscó las articulaciones y empezó a cortar como si estuviese trabajando con las reses. Algunos cortes fueron a dar al horno y otros cortes para guisos y empanadas árabes. Ella adecuó cada corte para diferentes potajes, excepto el torso. Emilia separó esta parte y la colocó en un cajón de manzanas y la cubrió con algunos alimentos en mal estado y cáscaras de fruta. Es aquí donde la expresión que no hay crimen perfecto encaja. Emilia se confió que el recolector de basura pasaría y dejó el cajón expuesto. En la mañana del 28 de marzo, una vecina percibe el olor nauseabundo. Un segundo vecino remueve los restos del cajón, dejando a la vista un torso humano. El cajón se encontraba en
la vereda del restaurante Chamilé. Efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos. Las autoridades preguntaron a la mujer por el hallazgo del cuerpo y ella, totalmente fría, respondió no saber nada. Ante la negativa, los efectivos se retiraron con la intención de regresar con una orden de allanamiento para revisar el local. Cuando estaban formulando el atestado, uno de los policías recordó que unos días atrás Francisco Petriela denunció la desaparición de su hermano, José Petriela, que vivía en la misma dirección donde fue hallado el cuerpo. Con una denuncia en mano, los efectivos policiales fueron con la orden de allanamiento. Nuevamente se le formularon algunas preguntas a Emilia, pero ella negó saber el paradero del fallecido Tano. Después de una hora de revisar la casa, encontraron algo envuelto sobre una repisa. Parecía una pelota, pero al descubrirla, se trataba de una cabeza humana que había sido hervido a altas temperaturas y por varias horas. Dentro del horno encontraron piernas y brazos. Emilia y su esposo fueron interrogados. Quedó claro que el esposo no tenía conocimiento del crimen. Ante las evidencias, Emilia aceptó haber sido la asesina de Petriela y que su esposo y sus hijas no sabían nada. Es más, aseguró, lo hice y lo volvería a hacer una y mil veces más. La fiscalía pidió 16 años para la acusada. Luego le rebajan la condena a 10 años de pena privativa. Finalmente, en noviembre de 1979, Emilia Basil salió con libertad condicional. Algunos vecinos aseguran haberla visto pasar por el restaurante como una especie de leyenda urbana. Y bueno, hasta aquí este caso bastante fuerte. Muchas gracias por acompañarme. Y si gustas oír de casos reales, mitos y leyendas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que se te avise cuando suba video. Tengan ustedes dulces sueños. Un gran beso volador. Cuídate mucho y nos vemos en una siguiente historia.